Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más. Si eres nuevo por aquí me presento, soy tu nombre del canal, y en este espacio nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series, el cine y todo lo que tenga que ver con historias que nos tocan el corazón. Hoy en particular, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, lo escucharon bien. Esas producciones llenas de pasión, drama, intriga y paisajes de ensueño que han conquistado al público hispanohablante. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no. Hoy vamos a centrarnos en una joya en particular, una serie que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, una serie que, gracias a YouTube, podemos revivir una y otra vez con su doblaje al español. Estoy hablando de Pausa dramática. Bueno, tendrán que esperar un poquito más para saber el título exacto, pero les aseguro que la espera valdrá la pena. Antes de que nos adentremos de lleno en esta aventura audiovisual, me gustaría pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de análisis y recomendaciones, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán de nada. Además, su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos palomitas, pongámonos cómodos y viajemos juntos al corazón de esta serie turca que nos enamora. Prepárense para un torbellino de emociones, porque la serie que vamos a revivir hoy es Redoble de tambores. Nombre de la serie turca. Sí, esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, esa historia que nos hizo reír, llorar y suspirar, esa producción que nos transportó a un mundo de intrigas palaciegas, amores prohibidos y personajes inolvidables. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya la han visto, pero para aquellos que aún no han tenido el placer, les aseguro que están a punto de descubrir un tesoro audiovisual. Nombre de la serie turca es una serie que se destaca por muchas cosas, pero quizás lo más importante es su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Los personajes son complejos, con motivaciones claras y errores que los hacen humanos, demasiado humanos. La trama está llena de giros inesperados, de momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento y de escenas románticas que te roban el aliento. Y todo ello aderezado con una banda sonora espectacular que te sumerge aún más en la historia. Pero, ¿de qué trata exactamente Nombre de la serie turca? Bueno, la historia gira en torno a resumen conciso de la trama principal, sin revelar spoilers cruciales. Incluir los nombres de los personajes principales y sus roles. La serie explora temas universales como el amor, la ambición, la traición, la venganza y la redención. Pero lo hace desde una perspectiva cultural turca, lo que le da un toque único y fascinante. Uno de los aspectos que más me gusta de Nombre de la serie turca es la forma en que retrata la cultura turca. La serie nos muestra las costumbres, las tradiciones, la gastronomía y la música de este país fascinante. A través de los personajes y sus historias, podemos aprender mucho sobre la sociedad turca, sus valores y sus desafíos. Es una ventana a un mundo diferente que nos enriquece y nos hace comprender mejor otras culturas. Por supuesto, no podemos hablar de Nombre de la serie turca sin mencionar a sus protagonistas. Nombre del actor/actriz principal nos regala una actuación magistral en el papel de nombre del personaje. Logra transmitir la complejidad de este personaje con una sensibilidad y una fuerza increíbles. Su interpretación es simplemente brillante y te atrapa desde el primer momento. ¿Y qué decir del nombre del otro actor/actriz principal, que interpreta a nombre del otro personaje? La química entre estos dos actores es palpable y sus escenas juntos son pura magia. La relación entre sus personajes es el corazón de la serie y te hace creer en el poder del amor verdadero. Pero el Nombre de la serie turca no solo se basa en sus protagonistas. El elenco secundario es igualmente impresionante y cada personaje aporta algo valioso a la historia. Nombre de un actor/actriz secundario en el papel de nombre del personaje secundario es simplemente inolvidable. Su personaje es complejo y lleno de matices y su actuación es impecable. También me gustaría destacar a nombre de otro actor/actriz secundario que interpreta a nombre del otro personaje secundario. Su personaje es
Descripción del personaje secundario y su importancia en la trama. En definitiva, Nombre de la serie turca cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes memorables. Ahora bien, hablemos del doblaje al español. Una de las razones por las que el Nombre de la serie turca ha tenido tanto éxito en el mundo hispanohablante es gracias a su excelente doblaje. El equipo de doblaje ha hecho un trabajo excepcional al adaptar los diálogos al español sin perder la esencia original de la serie. Las voces son perfectas para cada personaje y transmiten las emociones de manera efectiva. Además, el doblaje está muy bien sincronizado con los labios de los actores, lo que hace que la experiencia de ver la serie en español sea muy natural. Y aquí es donde entra en juego YouTube. Gracias a esta plataforma, podemos revivir el Nombre de la serie turca una y otra vez con su doblaje al español. Hay muchos canales que han subido la serie completa o fragmentos de ella y podemos disfrutarla de forma gratuita y legal. Es una maravilla poder tener acceso a este tipo de contenido de forma tan fácil y accesible. Pero ¿por qué creo que el Nombre de la serie turca sigue siendo tan relevante hoy en día? En mi opinión, la serie ha resistido el paso del tiempo porque toca temas universales que siguen siendo importantes para nosotros. El amor, la amistad, la familia, la justicia, la venganza, son todos temas que nos preocupan y nos emocionan. Además, Nombre de la serie turca nos presenta personajes complejos y realistas que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es una serie que te hace pensar, sentir y cuestionar. Otro factor importante es la calidad de la producción. Nombre de la serie turca cuenta con una dirección impecable, un guión bien escrito, una fotografía espectacular y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Es una serie que se nota que ha sido hecha con mucho cariño y dedicación. Y eso se transmite al espectador. Además, Nombre de la serie turca ha marcado un antes y un después en la televisión turca y ha allanado el camino para otras series de éxito. Ha demostrado que las producciones turcas pueden competir con las mejores series del mundo y que tienen un público fiel y numeroso. Ha sido una inspiración para muchos creadores y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Si aún no han visto Nombre de la serie turca, les recomiendo que la vean lo antes posible. No se arrepentirán. Es una serie que les va a enganchar desde el primer momento y que les va a dejar una huella imborrable en el corazón. ¿Y si ya la han visto, por qué no volver a verla? Siempre se descubren nuevos detalles y se aprecian las actuaciones de los actores aún más. Recuerden que pueden encontrar Nombre de la serie turca doblada al español en YouTube. Busquen los canales que la han subido de forma legal y disfruten de esta joya de la televisión turca. Y ahora, me gustaría hablarles de algunos momentos clave de la serie. Aquí se pueden mencionar 2 o 3 escenas específicas que sean impactantes o relevantes, pero sin revelar detalles cruciales que arruinen la experiencia a los que no la han visto. Se puede hablar del impacto emocional de la escena, la actuación de los actores involucrados, la música que acompaña la escena, etc. Estos momentos son solo una pequeña muestra de la riqueza y la complejidad de El Nombre de la serie turca. Hay muchos otros momentos igual de memorables que merecen ser destacados. Pero prefiero que los descubran ustedes mismos viendo la serie. En definitiva, Nombre de la serie turca es una serie que recomiendo encarecidamente. Es una joya de la televisión turca que ha conquistado al público de todo el mundo. Una historia llena de pasión, drama, intriga y personajes inolvidables. Una producción impecable que te transporta a un mundo diferente y te hace sentir emociones intensas. Una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la condición humana. Una serie que, gracias a YouTube, podemos revivir una y otra vez con su doblaje al español. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir o redescubrir el Nombre de la serie turca. Ha sido un placer compartir mi pasión por esta serie con ustedes. En resumen, hoy hemos hablado de El Nombre de la serie turca, una serie turca que nos enamora. Hemos explorado su trama, sus personajes, su doblaje al español y su relevancia en la cultura popular. Hemos recordado algunos momentos clave y hemos reflexionado sobre las razones por las que sigue siendo tan relevante hoy en día. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto El Nombre de la serie turca? ¿Qué les pareció?
¿Cuáles son sus personajes favoritos? ¿Qué momentos de la serie les marcaron más? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con los demás. Me encantaría leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y llegando a más personas. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, para ampliar esta reseña y convertirla en un análisis más profundo, vamos a desglosar cada uno de los puntos que mencioné, añadiendo contexto, anécdotas, comparaciones y una exploración más detallada de los temas que hacen que el nombre de la serie turca sea tan especial. Para este ejemplo vamos a asumir que la serie es Amor Eterno Kara Sevda, aunque puedes adaptarlo a la serie que prefieras. Asterisco, asterisco, ampliando la trama y los personajes de Amor Eterno, asterisco, asterisco. Amor Eterno nos sumerge en la vida de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor como ingeniero, y Nihan Sezin, una chica rica atrapada en las expectativas de su familia y en un mundo que no le pertenece del todo. Su encuentro casual, un respiro en medio de sus vidas tan distintas, desencadena una historia de amor apasionada pero condenada. La trama se complica cuando un accidente en una mina de carbón obliga a Kemal a tomar una decisión que cambiará su destino para siempre. Y Nihan, presionada por su familia y chantajeada por el despiadado Emir Kozcuoglu, se ve obligada a casarse con él para salvar a su hermano Ozan. Este matrimonio forzado es el catalizador de todo el drama que seguirá, separando a Kemal y Nihan y sumiéndolos en un laberinto de secretos, mentiras y venganza. La serie destaca por su intrincada red de relaciones y las motivaciones complejas de cada personaje. No hay buenos y malos absolutos, todos tienen sus razones, sus miedos y sus esperanzas. Incluso Emir, el antagonista principal, es retratado con una profundidad que nos permite entender su obsesión y su dolor. Asterisco, 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 Kemal Soydere, Burak Ozcivit, asterisco, asterisco, Kemal es la personificación de la integridad y la perseverancia. Su ascenso desde la clase trabajadora hasta convertirse en un exitoso hombre de negocios es un testimonio de su arduo trabajo y su determinación. Sin embargo, su amor por Nihan y su sed de venganza contra Emir lo consumen, llevándolo a tomar decisiones cuestionables. Su conflicto interno es uno de los aspectos más interesantes del personaje. Analicemos su evolución desde el estudiante idealista hasta el hombre consumido por la venganza, en qué punto cruza la línea y se convierte en aquello que odia. Asterisco, 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 Nihan Sezin, Neslihan Atagul, asterisco, asterisco, Nihan es mucho más que una simple damisela en apuros. Es una mujer fuerte y decidida que lucha por su propia felicidad y por proteger a su familia. Su matrimonio con Emir es una prisión dorada que la ahoga, pero nunca pierde la esperanza de reunirse con Kemal. Su valentía y su sacrificio la convierten en un personaje admirable. Investiguemos en el significado de sus elecciones. ¿Es realmente una víctima de las circunstancias o toma activamente el control de su destino, como su amor por Kemal la define y la impulsa? Asterisco, 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 Emir Kozcuoglu, Kaan Urgankolu, asterisco, asterisco, Emir es un villano carismático e inteligente que utiliza su poder y su riqueza para manipular a todos a su alrededor. Su obsesión por Nihan lo convierte en un hombre despiadado capaz de cualquier cosa para mantenerla a su lado. Sin embargo, detrás de su fachada de frialdad se esconde un profundo dolor y una necesidad desesperada de ser amado. Profundicemos en la psicología de Emir. ¿Qué experiencias de su pasado lo han convertido en el hombre que es? ¿Es posible la redención para un personaje tan oscuro? Asterisco, 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 otros personajes importantes, asterisco, asterisco, no podemos olvidar a Leila, la tía de Nihan que se convierte en un apoyo incondicional para Kemal, a Tariq, el hermano de Kemal que se ve consumido por la envidia y la ambición, a Asu, la socia de Kemal que está secretamente enamorada de él, y a muchos otros personajes que enriquecen la trama y la hacen aún más cautivadora. Asterisco, asterisco, la cultura turca reflejada en Amor Eterno, asterisco, asterisco. Amor Eterno no solo es una historia de amor y venganza, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas como las diferencias de clase, la presión familiar, el honor y la tradición. Asterisco, 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 las diferencias de clase, asterisco, asterisco, la serie explora las barreras sociales y económicas que separan a Kemal y Nihan.
Su amor se ve constantemente amenazado por las expectativas de sus familias y por los prejuicios de una sociedad que no acepta su relación. Analicemos cómo la serie representa la desigualdad social en Turquía, cómo influyen las clases sociales en las oportunidades y las decisiones de los personajes. ¿Es posible superar estas barreras? Asterisco 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 la presión familiar asterisco asterisco las familias de Kemal y Nihan ejercen una gran presión sobre ellos para que sigan sus deseos. El padre de Nihan, Galip, es un hombre de negocios ambicioso que solo se preocupa por su riqueza y su poder. La madre de Kemal, Fehime, es una mujer tradicional que quiere que su hijo se case con una mujer de su clase social. Esta presión familiar es una de las principales causas del sufrimiento de los protagonistas. Examinemos el papel de la familia en la sociedad turca. ¿Cómo influyen las tradiciones y las expectativas familiares en la vida de los jóvenes? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones y la búsqueda de la propia felicidad? Asterisco 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 el honor y la tradición asterisco asterisco el concepto de honor juega un papel importante en la serie. Los personajes están constantemente preocupados por su reputación y por el que dirán. La traición y la venganza son motivadas por el deseo de restaurar el honor perdido. Exploremos la importancia del honor en la cultura turca. ¿Cómo se define el honor y cómo influye en las relaciones sociales? ¿Justifica la venganza la restauración del honor perdido? La serie también nos muestra la belleza de Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes. Los paisajes urbanos y naturales, la música tradicional y la gastronomía turca son elementos que enriquecen la experiencia de ver Amor Eterno. Podríamos dedicar un segmento completo a la representación de Estambul en la serie. ¿Cómo se utiliza la ciudad como un personaje más en la historia? ¿Qué lugares emblemáticos se muestran y qué simbolizan? Asterisco asterisco el doblaje al español y su impacto asterisco asterisco. Como mencioné anteriormente, el doblaje al español es crucial para el éxito de Amor Eterno en el mundo hispanohablante. Un buen doblaje no solo traduce las palabras, sino que también transmite las emociones y la personalidad de los personajes. Asterisco 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 la elección de las voces asterisco asterisco los directores de doblaje deben encontrar las voces adecuadas para cada personaje. Las voces deben ser similares a las de los actores originales y deben transmitir la edad, el estatus social y la personalidad de los personajes. ¿Qué características debe tener una buena voz para doblar a Kemal? ¿Y para Nihan? ¿Cómo se logra transmitir la maldad de Emir a través de la voz? Asterisco 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 la adaptación de los diálogos asterisco asterisco los diálogos deben ser adaptados al español sin perder la esencia original. Se deben evitar las traducciones literales y se deben utilizar expresiones y modismos que sean familiares para el público hispanohablante. ¿Cómo se adaptan los chistes y las referencias culturales turcas al español? ¿Qué desafíos presenta la traducción de los diálogos más emocionales y poéticos? Asterisco 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 la sincronización labial asterisco asterisco el doblaje debe estar perfectamente sincronizado con los labios de los actores. Esto requiere un trabajo meticuloso y una gran atención al detalle. Una mala sincronización labial puede arruinar la experiencia de ver la serie. ¿Cómo se logra la sincronización labial perfecta? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan? Podemos invitar a un experto en doblaje para que nos hable sobre el proceso de doblaje de Amor Eterno. ¿Qué desafíos se encontraron? ¿Cómo se eligieron las voces? ¿Qué consejos le darían a los aspirantes a actores de doblaje? Asterisco asterisco el legado de Amor Eterno y su impacto en las series turcas asterisco asterisco. Amor Eterno no solo es una serie exitosa, sino también un hito en la historia de la televisión turca. Marcó un antes y un después en la producción de series y allanó el camino para otras producciones de éxito internacional. Asterisco 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 el éxito internacional asterisco asterisco, Amor Eterno, ha sido vendida a más de 110 países y ha sido traducida a numerosos idiomas. Ha ganado numerosos premios y ha sido elogiada por la crítica por su guión, sus actuaciones y su dirección. ¿A qué se debe el éxito internacional de Amor Eterno? ¿Qué elementos la hacen atractiva para el público de diferentes culturas? Asterisco 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 la influencia en otras series turcas asterisco asterisco, Amor Eterno, ha inspirado a muchos creadores de series turcas a explorar temas más complejos y a utilizar técnicas narrativas más sofisticadas. Ha demostrado que las series turcas pueden competir con las mejores series del mundo.
¿Qué otras series turcas han seguido los pasos de Amor Eterno? ¿Qué elementos de Amor Eterno se han replicado en otras series? La popularización de la cultura turca Amor Eterno ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Ha despertado el interés del público por la historia, la música, la gastronomía y las costumbres de Turquía. ¿Cómo ha influido Amor Eterno en la imagen de Turquía en el mundo? ¿Qué otros aspectos de la cultura turca se han popularizado gracias a las series de televisión? Podemos comparar Amor Eterno con otras series turcas exitosas como Fatma Gül, Sila, Medcezir y Erkencikus. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿Qué elementos hacen que una serie turca sea exitosa? Momentos clave de Amor Eterno profundizando sin spoilers destructivos El primer encuentro de Kemal y Nihan en el autobús Esta escena es fundamental porque establece la conexión entre los protagonistas y muestra las diferencias de clase que los separan. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable y te hace creer en su amor desde el primer momento. Podemos analizar la simbología del autobús como un espacio de encuentro entre diferentes mundos. ¿Qué detalles visuales y sonoros contribuyen a crear la atmósfera romántica de la escena? El accidente en la mina de carbón Este evento traumático cambia el destino de Kemal y lo obliga a tomar una decisión que lo marcará para siempre. La tensión y el dramatismo de la escena son intensos y te mantienen al borde del asiento. Analicemos el impacto psicológico del accidente en Kemal. ¿Cómo influye esta experiencia en su posterior búsqueda de venganza? La boda de Nihan con Emir Esta escena es desgarradora porque vemos cómo Nihan se sacrifica por su familia y renuncia a su amor por Kemal. La actuación de Neslihan Atagül es conmovedora y te hace sentir su dolor y su desesperación. Examinemos el simbolismo del vestido de novia como una prisión dorada. ¿Cómo se utiliza la música para intensificar el dramatismo de la escena? El reencuentro de Kemal y Nihan 5 años después Este momento es agridulce porque vemos cómo el tiempo y las circunstancias han cambiado a los protagonistas. La tensión entre ellos es palpable y te hace preguntarte si su amor podrá sobrevivir a pesar de todo. Analicemos las miradas y los gestos de los actores. ¿Qué emociones transmiten? ¿Cómo se utiliza el lenguaje corporal para expresar lo que no se puede decir con palabras? Estos son solo algunos ejemplos de los muchos momentos clave de Amor Eterno. La serie está llena de escenas memorables que te hacen reír, llorar, suspirar y reflexionar. La clave está en analizar estos momentos con detenimiento, prestando atención a los detalles y explorando las emociones que transmiten. Conclusión ampliada, el legado duradero de Amor Eterno En resumen, Amor Eterno es mucho más que una simple serie turca. Es una obra de arte que te atrapa desde el primer momento y te lleva a un viaje emocional inolvidable. Es una historia de amor, venganza, sacrificio y redención que te hace reflexionar sobre la condición humana y sobre los valores que realmente importan en la vida. Es una serie que te enseña sobre la cultura turca y te abre una ventana a un mundo diferente. Es una producción impecable que cuenta con un guión bien escrito, una dirección magistral, unas actuaciones brillantes y una banda sonora conmovedora. Y gracias a YouTube, podemos revivirla una y otra vez con su doblaje al español, compartiendo esta joya con amigos y familiares. Su impacto en la televisión turca y su éxito internacional son innegables. Amor Eterno ha allanado el camino para otras producciones de calidad y ha contribuido a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Es una serie que ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Si aún no la has visto, te invito a que le des una oportunidad. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si ya la has visto, ¿por qué no volver a disfrutarla? Siempre se descubren nuevos detalles y se aprecian las actuaciones de los actores aún más. Amor Eterno es una serie que merece ser vista y revista. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su opinión sobre Amor Eterno? ¿Qué otros aspectos de la serie les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Su opinión es muy importante para mí. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.
Asterisco asterisco asterisco. Este análisis más extenso cubre muchos más aspectos de la serie, ofreciendo un punto de vista más crítico y reflexivo. La idea es que al profundizar en los temas, los personajes y la producción, la reseña se convierta en un análisis más sustancial y atractivo para los espectadores que buscan algo más que una simple recomendación. Puedes adaptarlo a cualquier otra serie turca, cambiando los nombres y los detalles específicos. Espero que esto te sea útil.